Vamos buscando Lucas 7, capítulo 7, versículos 18 al 23. Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. Y vamos a leerlo, así que me acompañan, hermanos, ahí. Dice del versículo 18: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, este privilegio que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias. Te pido, Señor, tu ayuda para poder hacerlo, Señor, para poder compartir con denuedo tu palabra y para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo. Y te pido que también sean transformadas las personas aquí, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza es: confía en quién es Jesús. Confía en quién es Jesús. En las predicaciones anteriores vimos cómo Jesús sanó al siervo de un centurión en Capernaum. Vimos cómo Jesús sanó al siervo de un centurión, de un soldado, un centurión en Capernaum. Vimos cómo resucitó al hijo único de una viuda en la ciudad de Naín. Y todos estos hechos hicieron famoso a Jesús. Todos estos hechos hicieron que Jesús fuera famoso. Por toda Judea y por toda la región alrededor, las personas decían: un gran profeta se ha levantado y Dios ha visitado a su pueblo. En ese tiempo, Juan el Bautista estaba encarcelado, y sin embargo los discípulos de Juan lo mantenían informado acerca de Jesús y de su ministerio. Ante todo lo dicho por las personas sobre que Jesús era un gran profeta, y ante el hecho de que él estaba encarcelado, Juan estaba encarcelado, Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan quería estar seguro de que Jesús no solo era un gran profeta, sino que era el Mesías prometido. Juan quería estar seguro de eso. Juan creía en Jesús, pero ante estas circunstancias tuvo duda. Hoy te invito a conocer a Jesús, a conocer quién es Jesús, y a que confíes en Él no solo como un gran profeta, no solo como un gran hombre, sino como el Señor y Salvador de tu vida. Los judíos esperaban la venida del Mesías. La misma pregunta de Juan refleja ese deseo de la venida del Mesías. ¿Eres tú el que había de venir? Jesús afirmó ser el Mesías esperado. Jesús afirmó ser ese Mesías. El Antiguo Testamento habla mucho del Mesías. Por ejemplo, Abraham lo esperó con gozo. El mismo patriarca Abraham esperó con gozo a ese Mesías. Moisés escribió de él. David lo llamó Señor. Jesús mismo reprendió a 2 de sus discípulos el mismo día que resucitó, por ser insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho con respecto a él. Y él mismo, Jesús, les empezó a enseñar, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. El Antiguo Testamento está lleno de referencias hacia el Mesías. Se hace referencia cuando Él creó. Cuando Jesús estaba ahí en la creación, en Génesis 1:1, junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Y lo confirma en Juan 1:1 al 3.
Su venida, la venida del Mesías, fue prometida primero a Adán y a Eva, después de haber caído, después de haber pecado. Dios le prometió un Mesías, alguien que vendría a redimirlos. Les aseguró que Satanás, quien los había engañado, sería destruido por el Mesías. Su venida también se le prometió a David, al rey pastor. Se le prometió que el Mesías vendría como un pastor y rey. En los Salmos también encontramos referencias acerca de este Mesías. Por ejemplo, en el Salmo 2 se habla del Hijo de Dios y Rey. En el Salmo 16 se habla acerca del resucitado. En el Salmo 22 se habla del crucificado. En el Salmo 23 se habla del pastor nuestro. Y en el Salmo 41 se habla del traicionado. También en el libro de Isaías se narra acerca del Mesías. Nos dice que sería una luz que resplandece sobre quienes caminan en tinieblas. Habla en Isaías 9:2. En el 7:14 nos dice que nacería de una virgen. En el 9:6 nos dice que tendría títulos exaltados. En el 9:7 que se sentaría en el trono de David. En el 11:1 que sería descendiente de David. Y en el 53, en Isaías 53 se narra acerca de su crucifixión. También el resto de los profetas hablan acerca del Mesías. Miqueas predijo que nacería en Belén. Jeremías habla de la matanza de los niños en Israel. Oseas habla de la huida de José y de María y de Jesús a Egipto. Joel habla que después de la venida del Mesías iba a descender el Espíritu Santo, se derramaría sobre las personas. Daniel le predijo la muerte en Daniel 9:26. Zacarías habla de la entrada triunfal del Mesías. También habla de la cantidad exacta de monedas con las que Judas traicionaría al Mesías. También habla de que el costado del Mesías sería traspasado. Y también habla del abandono de los discípulos, de los apóstoles a Jesús. Pero no solo tenemos esto, también tenemos el Nuevo Testamento y hay testimonios como el testimonio de Zacarías y Elizabeth, del ángel Gabriel que anunció a los pastores la venida del Mesías. El mismo Juan el Bautista fue testigo también que una voz del cielo habló, el Padre hablando acerca de Jesucristo y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo. También tenemos las enseñanzas de Jesús, enseñanzas que fueron con autoridad y el poder de Él para sanar a los enfermos, sanar a las personas, de resucitar a los muertos. Pero a pesar de todo eso, la mayoría de las personas no creyó en Jesús. A pesar de todo eso, vemos el rechazo de las personas hacia Jesús y las críticas hacia los milagros que Jesús hizo. Vemos que al final lo crucificaron. Aún Juan el Bautista, en medio de las dificultades, tuvo una duda y le dice: ¿eres tú el que había de venir? Ahora vamos a ver sobre esto, la pregunta de Juan primero. Dice en el versículo 18: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces estos discípulos de Juan vinieron y le dieron las buenas de cómo Jesús había sanado al siervo de un centurión y de cómo había resucitado al hijo único de una viuda en la ciudad de Naín. Por estos milagros Jesús se había hecho famoso y se decía de él: un gran profeta se ha levantado y Dios ha visitado a su pueblo. Pero también, si recordamos, Juan el Bautista había sido enviado como un mensajero para anunciar la llegada del Mesías, el rey que vendría a salvar de nuestros pecados. Juan el Bautista fue el que preparó el camino para el Mesías Rey. Juan fue el que allanó el camino para la venida del Mesías, preparó a las personas, llamó a las personas al arrepentimiento, y al mismo Juan se le dio señal para identificar al Mesías. En Juan 1,
en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 32 al 34, nos dice: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El mismo Juan también dijo en Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que Jesús era el Mesías. Juan sabía que Jesús no solo era el Mesías, era el Hijo de Dios, y que tenía una misión, venía para quitar los pecados del mundo, venía a pagar nuestras deudas en una cruz. Ahora, ante todo lo que estaba sucediendo, ante la situación en la que estaba pasando Juan, que estaba en la cárcel, y que la gente, la incredulidad de la gente y la oposición de las personas, es que Juan expresa una duda y llama a 2 de sus discípulos y los envía a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Ahora, ¿qué mostraba esto de Juan? Mostraba cómo era el carácter de Juan. Si él tenía una duda, iba directamente a la persona a preguntar, como vemos aquí. Él quería despejar toda duda, y lo que estaba pasando a Juan no era algo fácil. Él estaba encarcelado. Después de anunciar que el Mesías venía, él estaba encarcelado, y también la oposición de las personas rechazaron a Jesús. La gran mayoría rechazó a Jesús. La gran mayoría no lo veía como el Mesías. Es por eso que él, ante estas circunstancias, hace esta pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, ¿cuáles son los motivos para esta duda? Primeramente, como les decía, Juan estaba experimentando dificultades. Él se encontraba encarcelado, y es posible que esto lo hiciera dudar. Es posible que esto lo hiciera dudar de Jesús. Él había visto las señales, había presenciado una voz, había escuchado una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Pero ante las circunstancias, ante la oposición ante el Mesías, él hace esta pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, a Juan no se le menciona que hiciera algún pecado. Él fue fiel en su ministerio, y por ser fiel, por denunciar el pecado, estaba encarcelado. Pero esto fue lo que posiblemente llevó a Juan a dudar y a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, segundo, las personas del tiempo de Jesús no creían que Jesús fuese el Mesías. La gran mayoría decía que Jesús era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían que era el mismo Juan el Bautista, y esto lo decían después de que Juan murió, después de que él fue decapitado. Pero las personas no creían que Jesús era el Mesías. Las personas sabían sobre la promesa del Mesías, pero esperaban a un Mesías que los liberara de la opresión de sus enemigos. No esperaban a un Mesías que sufriera en la cruz, sino a un Mesías que los libertara, pero libertara a la nación de las demás naciones. De hecho, ellos no contemplaban que el Mesías iba a morir en una cruz, no contemplaban que el Mesías iba a sufrir por nuestros pecados. Ellos no miraban a un Mesías que fuese a la cruz por nuestros pecados, sino a un libertador que aplastaría a los enemigos de Israel. Entonces podemos pensar que ese pensamiento que se estaba dando en ese momento también hiciera dudar a Juan. Tercero, el hecho de no tener toda la revelación completa. Hasta ese momento solo estaba el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento solo se menciona acerca del Mesías como alguien que iba a sufrir, o también como alguien que iba a venir a liberar al pueblo, alguien que venía a reinar. Pero no tenían todo el Nuevo Testamento. Aún faltaba el Nuevo Testamento, y aún nosotros, que hoy tenemos todo
toda la Biblia y sabemos que Jesús ya vino, pero esperamos su venida. En esa espera algunas veces pensamos y racionamos y decimos, ¿será que nuestro rey viene? Dudamos. Imagínense Juan el Bautista, aún siendo el obrero fiel, el que recibió las señales y todo eso, pero no sabía cuánto iba a ser este tiempo de que el Mesías iba a establecer su reino. No, él ante las circunstancias tuvo una duda. Entonces, él quería confirmar de que Jesús era el Mesías. Pero también hay una cuarta razón para esta pregunta. Puede ser que Juan era un ferviente predicador de la palabra de Dios. Juan había hablado del juicio de Dios y que este juicio vendría pronto. En Lucas capítulo 3, si ustedes me acompañan, Lucas capítulo 3, versículo 9, nos dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. En el versículo 16 también dice: y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan era un ferviente predicador, y Juan había dicho: arrepiéntanse porque el juicio viene, arrepiéntanse porque viene un juicio. Pero ante todo lo que le estaba sucediendo a Juan, ante todas las circunstancias, Juan, siendo el siervo fiel, ¿verdad?, él esperaba que ese juicio se ejecutara cuando viniera el Mesías. Pero en el momento que Jesús vino, en ese momento él empezó a llamar a las personas al arrepentimiento y a llamar a las personas a que se volvieran a él. Entonces Juan estaba encarcelado y decía: no puede ser que estemos, puede ser que haya dicho, no puede ser que esté yo encarcelado. O sea, todo esto lo llevó a tener esta duda. Ahora, él quería asegurarse de que Jesús era el Mesías y por eso hace esta pregunta. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Este mundo no ama a los cristianos. Este mundo aborrece a Jesús y aborrece a los seguidores de Jesús. Es por eso que vamos a enfrentar persecución, pero también vamos a enfrentar incredulidad de la gente. Las personas dirán que Jesús no es Dios y que la Biblia no es la palabra de Dios. Recibiremos toda clase de ataques. Dirán: están locos ustedes, están locos. Todas las cosas permanecen igual, no hay nada, no se mira que viene. Pero en medio de todos estos ataques, nosotros debemos mantenernos firmes, sabiendo quién es Jesús. Jesús no es solo un hombre, no solo es un gran profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo que vino a esta tierra, se encarnó, vivió como uno de nosotros, pagó por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Apareció a los apóstoles y apareció a más de 500 personas a la vez. Él es nuestro Mesías. Él nos prometió que un día va a regresar. Así que en medio de todas estas dificultades debemos estar firmes, confiados en Él, en quien nos ha prometido. Y saben, algo más que nos va a dar firmeza es la palabra de Dios. Esto nos va a dar la firmeza. Cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, vamos a mantenernos firmes, recordando las promesas que Jesús nos ha hecho. O en una ocasión los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es nuestro Dios y es nuestro Salvador.
No debemos temer, sino debemos estar firmes en que Él va a regresar un día, en que Él va a establecer su reino, en que Él nos va a resucitar un día. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, Él es quien murió por nuestros pecados. Debemos estar firmes y no temer ante todo lo que digan las demás personas, y debemos permanecer firmes en su palabra. Ahora, lo que presenciaron los discípulos de Juan en el versículo 20 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces viene Juan y manda a estos dos discípulos y le preguntan: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Pero Jesús en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y estos milagros es una clara evidencia de que Él era el Mesías prometido. Anteriormente los fariseos habían pedido señal a Jesús: danos una señal de que tú eres el Mesías, le dijeron. Pero los fariseos no creían en Jesús. Los fariseos no creían que Jesús fuese el Mesías. Pero Juan el Bautista sí creía que Jesús es el Mesías. Ante las circunstancias que estaban alrededor de él dudó. Pero él sabía lo que había visto. Había presenciado una voz, había oído una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Había visto los milagros también y estaba escuchando sobre los milagros. Pero quería estar seguro de que Jesús era el Mesías. Y en ese mismo momento Jesús sanó a muchas personas. No dice que fueron pocas personas, sanó a muchos de enfermedades y de dolencias. Sanó a personas que estaban agobiadas por espíritus malignos. O sea, Jesús tiene el poder para sacar demonios. Y a muchos ciegos dio la vista. No fue a algunos ciegos, fue a muchos ciegos. Estamos hablando de milagros que no tienen comparación. ¿Quién ha podido dar la vista? ¿Quién ha podido sanar enfermedades sino nuestro Señor Jesucristo? Y muchos le contemplaron ahí. Estos hombres pudieron ver estos milagros. Jesús no solo dio una simple respuesta, sino que mostró con hechos que Él era el Mesías prometido. Entonces, en el versículo 22 les dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esta es la respuesta de Jesús. Y es bien interesante lo que Jesús está diciendo: yo soy el Mesías prometido. Estos milagros que hago es lo que está escrito acerca de mí. Jesús mandó un mensaje claro a Juan el Bautista. Le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que hago estos milagros, y está escrito acerca de mí, de que esto iba a ser yo. Jesús en Isaías 35, versículos 5 al 6 nos habla acerca de cómo Jesús iba a hacer estos milagros. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, Jesús hizo muchos milagros. Vemos que muchos ciegos, sordos y cojos fueron sanados por Jesús. Y la idea con esto no es solo de dar una sanidad física. La idea es que Jesús venía a dar vista a los ciegos, pero los ciegos espirituales también. Aquellos que no querían ver sus pecados, aquellos que estaban cegados por el pecado. Venía a abrir los oídos de aquellos que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Venía a hacer caminar a aquellos paralíticos espirituales. Venía a dar sanidad del pecado.
También en Isaías 26:19 dice así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Jesús resucitó a varios muertos. Por ejemplo, al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, Él lo resucitó. Resucitó a su amigo Lázaro también, y a la hija de Jairo también. Sin embargo, después estas personas murieron. Pero un día Jesús va a regresar. Un día Jesús va a regresar y resucitará a todos aquellos que murieron y creyeron en Él. Va a resucitar a todas aquellas personas que confiaron su vida en Jesucristo, creyeron en Él. Y esa es nuestra esperanza. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él también venía a predicar el evangelio a los pobres, y estaba escrito acerca de esto. En Isaías 61, 1 al 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús estaba cumpliendo estas profecías acerca de Él. Él vino a predicar la buena noticia de que nosotros somos pecadores, pero que Cristo, Dios, envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Ahora, aplicándolo a nuestra vida, a nosotros Jesús nos ha sanado de nuestros pecados. Primeramente, nosotros estábamos ciegos en nuestros pecados, pero Él nos dio vista. Pudimos mirar nuestros pecados, pudimos ver nuestras fallas y pudimos ver el amor de Jesús en la cruz, el amor de Dios que enviando a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Estábamos sordos, no queríamos escuchar nada acerca de Él, pero Él abre nuestros oídos y pudimos escuchar acerca de su gran amor y misericordia, de que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Estábamos cojos sin poder acercarnos a Dios, cojos, no podíamos, estábamos paralíticos, pero Él se acercó a nosotros y Él nos levantó y nos hizo caminar con Él en una nueva vida, libres del pecado. Estábamos perdidos y Él nos levantó. Estábamos leprosos en el pecado, andábamos en el pecado llenos de lepra, de ese pecado, y Él nos tocó y nos sanó. Estábamos muertos en delitos, muertos, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos sin esperanza y Él nos llevó las buenas nuevas de salvación. Nos dijo: hay esperanza, hay perdón, hay libertad de pecados en Cristo Jesús. Él nos dio nueva vida. Él es nuestro Dios, nuestro Mesías. Y podemos estar seguros de que un día Él regresará, cumplirá su promesa. Él nos llevará junto con Él. Estaremos seguros con Él. Y el versículo 23 dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Quién no haya tropiezo en Él? Aquel que no haya tropiezo en Jesús es aquel que cree en Él. Para aquel que cree en Jesús, Él es precioso. Él es precioso. ¿Por qué? Porque esperamos su venida. Esperamos la venida del Mesías. Esperamos la venida de nuestro amado. Esperamos la venida de aquel que nos ama, de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Lo esperamos, lo anhelamos, queremos estar con Él. Odiamos el pecado que mora en nosotros. Odiamos que le fallamos constantemente y anhelamos su venida.
anhelamos estar con Él en su reino, donde ya no habrá más llanto ni temor. Anhelamos a Jesús, por eso para Él, para nosotros Él es precioso y no es una piedra de tropiezo, sino es nuestro amado. Pero ¿para quién es piedra de tropiezo? Para todos aquellos que rechazan a Jesús, para todos aquellos que aman su pecado, Él es piedra de tropiezo. Para todos aquellos que rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, Él es piedra de tropiezo, porque Él va a juzgar sus vidas. Él va a juzgar a aquellos que le rechazaron. Él los lanzará al fuego, Él los lanzará al lago de fuego y azufre. No crean que Jesús va a venir esta segunda vez como aquel que va a ofrecer su vida. Él viene para juzgar a todos aquellos que le rechazaron, a todos aquellos que vieron su sangre y la menospreciaron y la despreciaron y pisotearon su sangre. Él es piedra de tropiezo, porque Él lo juzgará. En 1 de Pedro 2, 7 al 8 nos habla sobre esto. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nuestro Señor no quiere que nosotros tropecemos. No quiere que Cristo sea esa piedra de tropiezo, sino que sea nuestro Señor, lo más preciado que tengamos. Yo te pregunto hoy, si tú analizas tu vida, si hoy analizas tu vida, ¿Cristo es precioso para ti? ¿Cristo es tu Salvador? ¿Cristo es tu Señor y tu Salvador? ¿Cristo realmente es el dueño de tu vida? Si hoy viniera nuestro Señor, ¿estarías con Él? ¿O te juzgaría y te enviaría a un lugar de tormento? Quiero que analices tu vida y digas, realmente mi vida, lo que yo hago, cómo yo me conduzco, muestra que creo en Jesús. Muestra que yo vivo como que creo en Jesús, como alguien que verdaderamente cree en Jesús. No es lo que tú dices, no es que vengas a la iglesia, no es que tú te sientes ahí y escuches un sermón. Es realmente que tu vida ha sido transformada de tal manera que cuando estás afuera y miras el pecado y sabes que el pecado mora en ti, lo aborreces, lo detestas y deseas no fallarle. Deseas no cometer ninguna falta porque sabes que lo amas a Él. O para ti es tan fácil andar en el pecado. Si para ti es tan fácil andar en el pecado, mentir, hacer un montón de cosas que no le agradan a Dios y no sientes ninguna, ni frío ni calor, entonces Cristo es tu piedra de tropiezo. Pero para ti, que sabes que aunque fallas, pero que le pides perdón y te arrepientes y no quieres seguirle fallando, Cristo es precioso para ti. Ahora yo te pregunto, ¿es Cristo precioso para ti? Y si no es Cristo precioso para ti, hoy puede serlo. Hoy puede serlo. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, creer que Él murió en una cruz por tus pecados y recibirlo como el dueño de tu vida, no solo como el Salvador, dueño de tu vida, entregarle todo y creer que Él es Dios. Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro Mesías, Jesús es nuestro Señor y Salvador. Prometió regresar, debemos estar firmes en Él y un día estaremos con Él. Confía en quién es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te invito a que oremos hoy. Gracias, Dios. Gracias por todo. Yo te quiero pedir que en esta iglesia, Señor, podamos evaluarnos a la luz de tu palabra
podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y si no hemos confiado en ti, que confiemos nuestra vida con todo nuestro ser en que tú eres el Mesías, el Rey prometido, el que nos salvó en una cruz. Que podamos confiar y entregar nuestra vida. Confiar no solo es decir que creo, sino es entregar nuestra vida totalmente, es vivir como nuestro Señor quiere que vivamos. Si Cristo no es tu Señor, dile: me arrepiento de mis pecados. Creo que tú moriste, Jesús, en una cruz por mis pecados. Creo que tú veniste a este mundo y moriste en una cruz, y que hoy me ofreces el perdón, la salvación, y lo que pides es que te reciba como Señor y Salvador de mi vida. Así que si tú quieres, dile: sé mi Señor y sé mi Salvador. Creo en ti, me arrepiento de mis pecados. Amén y amén.